porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 6 al 15. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? ¿Con que ya están ustedes satisfechos? ¿Ya son ricos? ¿Ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda? Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos. El Señor cuida de quienes lo aman. Todos. El Señor cuida de quienes los aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de quienes lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. El Señor cuida de quienes lo aman.
satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. Todos. El Señor cuida que quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Todos. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se las comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de andar en los caminos de Dios, de preocuparnos de lo que hacemos, de lo que vivimos, y dejemos de lado el chisme, dejemos de lado la envidia que practicaban los fariseos. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte en este día a que invoques junto conmigo la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Amados hermanos, hoy es sábado 5 del mes de septiembre, sábado de bendición. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este momento que nos regala, por este instante que nos da de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Bendito sea Dios que nos reúne en este día
a la escucha de la palabra de Dios que nos reúne en este instante, en este momento. Gracias a Dios porque hoy nos regala un nuevo día. Gracias a Dios porque nos permite congregarnos para escuchar su divina palabra. Desde aquí quiero enviar un saludo a todas las personas quienes están escuchando la palabra de Dios. Les invito a todos ustedes, queridos hermanos, quienes están oyendo la palabra de Dios, a los que no se han suscrito, busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Suscríbete al canal de YouTube, darle a la campanita para que te llegue todos los días la notificación. Nomás comienza el Evangelio, te llegará a tu celular si te suscribes y le das a la campanita. Bueno, familia, en este día vamos a compartir, les invito a todos a abrir las Sagradas Escrituras, a abrir la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 1. Repito, San Lucas, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos muestra en primer lugar que los fariseos estaban al acecho de lo que hacía Jesús y sus discípulos. Eran chismosos, eran averiguadores, les gustaba estar observando lo que hacían las otras personas. Los fariseos andaban pendientes más de la vida del otro que de su vida. Había una ley y era guardar el sábado. Y guardar el sábado, usted puede, si quiere saber del tema completo, busca en YouTube sábado o domingo, Padre Marcos Galvis, para que usted vea lo que significaba guardar el sábado. Y para que usted se dé cuenta en este tema que hemos grabado ya en YouTube, lo grabamos en vivo para que usted lo tenga. Usted puede ver que el día que debemos guardar es el domingo. Busca en YouTube sábado, domingo, ahí está el tema con citas, con capítulos, con versículos. Si en algún momento has tenido dudas de cuál es el día que debemos guardar. Y entonces, el día sábado, el día de descanso, los fariseos lo guardaban. Y habían algunas cositas que ahorita vamos a ver que no se podían hacer el sábado, como por ejemplo, hacer comida, no se podía encender el fuego en la cocina, eso no estaba permitido el día sábado. Tampoco estaba permitido comprar nada el día sábado. Habían varias actividades el día sábado que se evitaban hacer para no romper la ley. Los discípulos de Jesucristo, de acuerdo a los fariseos, estaban agarrando espigas, y al agarrar espigas y frotarla en las manos para sacar el trigo, eso era considerado un trabajo. Estaban trabajando el día sábado y también estaban preparando comida el día sábado. Y cuando ellos vieron que los discípulos de Jesucristo realizaban esta acción, enseguida, por supuesto, le llaman la atención y le dicen: miren, tus discípulos están haciendo algo que no está en sábado, no está permitido hacer en sábado. Y Jesús le dijo: un momentico. Estos discípulos tienen hambre. Y porque tienen hambre, porque no han comido, porque es sábado, tienen que comer. ¿Ustedes no escucharon lo que hizo David? Y les coloca el ejemplo. Fue a la casa del sumo sacerdote y consumió los panes que eran para los sacerdotes, no eran para los laicos. Y no por eso infringió en la ley. Tenía hambre y al hambriento hay que darle de comer. Aprendan la misericordia, aprendan la compasión, fariseos hipócritas, que ustedes deben tener con las personas que tienen hambre. Por eso te invito a que busques en tu Biblia Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 1 y siguiente, y meditemos en este día la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús iba atravesando unos sembrados. Jesús iba caminando
Jesús iba atravesando unos sembrados. Los sembrados que estaban preparados para la comida de las personas. No estaba sembrando, no estaba arando. Jesús no estaba ejerciendo un trabajo. Jesús estaba atravesando unos sembrados. Y yo quiero que ustedes se fijen aquí, porque el fariseo es la persona que ve fantasmas donde no los hay. El fariseo es la persona que se excede en la ley. La ley dice algo y él quiere colocar otras normas más. El fariseo es la persona de que quiere agarrar la palabra de Dios y quiere cambiarla y colocar otras cosas que no están en la palabra de Dios. La ley decía: no trabajarás en día sábado. La ley decía: puedes dar determinada cantidad de pasos. La ley decía: no enciendas el fuego de la cocina el día sábado. Jesús iba caminando, atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Los discípulos de Jesús agarraban lo necesario para comer y lo comían. El día sábado estaba permitido comer. Se podía alimentar la persona sin necesidad de prender el fuego de la cocina. Por eso el día anterior debía preparar la comida. Sin necesidad de ir a comprar comida. Por eso nadie vendía, nadie comercializaba la comida el día sábado. Los discípulos pasaron por un sembrado, agarraron espiga, estaban frotándola en las manos y comiéndola. Por supuesto que cuando usted tenía hambre, si tenía una fruta, la iba a sacar, la iba, lo que llamamos, a pelar, a sacar la concha para comer. Por supuesto que si usted tenía la comida en recipientes, tenía que sacarla para comer. Entonces habían fariseos que estaban pendientes de lo que Jesús estaba haciendo, fíjense. Y cuando vieron que los discípulos estaban arrancando las espigas, frotándolas en las manos y comiendo, de una vez le dijeron a Jesús: epa, Jesús, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Los fariseos le dijeron: Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido. Las personas que estaban encargadas de hacer observar la ley eran los fariseos. Y cuando se dieron cuenta que los discípulos de Jesús tenían hambre y se estaban alimentando, no se preocuparon por la comida de esas personas. Se preocuparon porque no comieran. Se preocuparon por regañarlos, por castigarlos, por corregirlos. Los fariseos no se preocuparon de que tuvieran hambre, de que no hubieran comido, de que era alimento que estaban dándole a su cuerpo. No les preocupó eso. A ellos les importó lo que decía la ley. Y la ley decía que el sábado no se trabajaba. En otras palabras, los fariseos colocaron la ley por encima del hombre. Y en colocar la ley por encima del hombre, crearon nuevos decretos, crearon nuevas normas. Miren la norma. Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que decía la norma. Vamos, por ejemplo, a buscar en la Biblia. Les invito a todos. Vamos a buscar en la Biblia para que ustedes vean algunas citas que nos muestran qué era lo que prohibía la ley hacer en día sábado. De manera de que ustedes y yo podamos observar que el proceder de los fariseos
no estaba de acuerdo con la ley. Fíjense, Nehemías capítulo 10, versículo 32. Escuchen, Nehemías 10:32. Vamos a escribirla en los comentarios y vamos a buscarlo en las citas bíblicas, en las Sagradas Escrituras. Nehemías 10:32 dice, oído al tambor: si la gente del país trae mercancías o cualquier otro objeto para vender en día sábado, no le compremos nada en sábado o en día festivo. El 7º año dejaremos los campos sin cultivar y cancelaremos cualquier clase de deuda. La ley decía que el día sábado no se trabajaba. ¿Y cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo que se hacía en sábado? Si alguien vendía o compraba, lo que no se debe hacer los domingos, ya hago un llamado de atención a los comerciantes del pueblo. El día domingo no es para trabajar. El día domingo es para descansar. Si alguien llevaba mercancía, ese era el trabajo. Nadie podía agarrar la mercancía y colocarse a vender. Pero si usted tenía burros, bueyes, animales, el día sábado no podía dejarlos sin alimentar y no podía dejarlos sin que tomaran agua. Tenía que agarrar sus bueyes y llevarlos a tomar agua. Y eso estaba permitido por la ley. Si un animal tenía hambre, usted tenía que darle de comer. Eso estaba permitido por la ley. Y entonces los fariseos pensaron que los discípulos de Jesús estaban trabajando. Y le dijeron, no señor, usted no tienen por qué estar trabajando. Agarrar una espiga, restregarla en la mano y comer era considerada trabajo. Éxodo, vamos a buscar otra cita bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 2. Éxodo capítulo 35, versículo 2, para que usted pueda observar qué era lo que enseñaba la ley, qué era el sábado, para que ustedes se den cuenta qué era lo que se hacía el día sábado, para que ustedes observen por qué los fariseos reclamaban. Éxodo 35, 2. Durante 7 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes una cosa sagrada, un día de descanso solamente en honor del Señor. El que trabaje será castigado con la muerte. Miren lo que no se podía hacer el sábado. Tampoco encenderás en sus casas el fuego en el día sábado. No se podía cocinar en el día sábado. Y yo hago un paréntesis, aquí quiero hacer un paréntesis para aclararle a los hermanos protestantes que dicen, nosotros guardamos el sábado. Si ustedes guardan el sábado, hermanos protestantes, en su casa no se hace comida en sábado. No se enciende el fuego de la cocina. El día sábado usted no puede dar de más de 1000 pasos si realmente guardas el sábado. El día sábado usted, hermano protestante, no debes trabajar ni tampoco comprarle a nadie que trabaje. Y cierro el paréntesis. Todo esto que se hacía en sábado, los fariseos lo exageraban. Y cuando vieron a los discípulos de Jesucristo que estaban comiendo, rascando espigas, entonces quisieron humillarlo, quisieron regañarlo, la pena era de muerte. Y Jesús salió en defensa y le dijo, un momentico. Ustedes que andan pendientes de la vida del otro, ustedes que andan chismeando, ustedes que dicen ser cumplidores de la ley, ahora escuchen. ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre? Ustedes que dicen los apóstoles están trabajando, ellos tienen hambre. Ellos tienen necesidad, no han comido. Y porque no han comido, están comiendo. Y ustedes vienen a criticarle lo que están comiendo. Ustedes en vez de darle la comida andan chismeando, preocupados
de lo que están comiendo, ayúdelos, denles comida. Miren lo que hizo David. Sintió hambre él y sus hombres. Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió él y también le dio a sus hombres. Miren lo que hizo el rey David. Sintió hambre, sintió necesidad. Y cuando él sintió hambre y sintió necesidad, fue a comer. ¿Y saben qué comió? De los panes consagrados al Señor. En español, cuando una persona tiene hambre, se le da de comer. El fariseo, el hipócrita, es la persona que en vez de ayudar, en vez de sumar, resta. Y en eso tenemos muchas personas que cuando ven a una persona acercándose a las cosas de Dios, que cuando ven a una persona buscando los caminos del Señor, en vez de animarlo a que sigan adelante, en vez de apoyarle en la vida, se colocan en contra. Se colocan en contra de esa persona para hacerle la vida imposible en la iglesia. Ni lavan ni prestan la batea. Eso era lo que hacían los fariseos. Se oponían. Se colocaban en contra de lo que Jesús hacía. Y entonces la gente tenía hambre, los discípulos tenían hambre y a ellos no les importaba el hambre de los discípulos. A ellos les importaba era hacer valer la ley, pero la hacían valer mal porque la ley decía que usted no tenía que cocinar, que usted no tenía que trabajar, pero no decía la ley que usted no podía comer. Usted podía comer en día sábado, usted tenía que comer en día sábado. Usted tenía que alimentarse. Los discípulos se estaban alimentando. No estaban vendiendo comida que prohibía la ley. No estaban encendiendo el fuego para hacer la comida que prohibía la ley. Estaban comiendo, agarrar una espiga y comerla. Y entonces Jesús le dijo, miren lo que hizo David. El día que tuvo hambre, fue al templo, agarró la comida que no era para él y se la comió. Cuando uno tiene hambre debe comer. ¿Cómo se van a alimentar estas personas? Si tienen que mover las manos, si tienen que sacar la espiga, tienen que comer. ¿Por qué ustedes le van a impedir que coman? Y entonces Jesús nos muestra que la necesidad del hambre, de la comida del ser humano es algo fundamental. Y quiero invitarte a pensar en este momento, querido hermano. ¿Usted tiene comida en su casa? ¿Usted tiene comida en su mesa? ¿Usted tiene alimentos en su hogar? Sí, Padre. ¿Te has preocupado de alimentar a otras personas? ¿Te has preocupado de alimentar a otros seres humanos? ¿Te has preocupado de ayudar al prójimo ahorita en pandemia, donde mucha gente quedó sin trabajo, donde mucha gente quedó necesitada? ¿Te has preocupado por el otro? ¿Te has preocupado? ¿Usted sabe cuántas personas se mueren por no tener alimento? Muchas, muchas. Y hay personas que dicen, hacen lo mismo de los fariseos. Si el Vaticano vendiera todo el oro, si la iglesia vendiera todo lo que tiene y lo regala a los pobres, no había hambre en el mundo. Eso era lo mismo que hacían los fariseos. Eso era lo mismo que hacían los hipócritas. Eso fue lo que hizo Judas. A Judas no le importaban los pobres. 200 denarios, esa plata que le echaron a Jesucristo en los pies, con ese perfume pudo haberse dado a los pobres. Pero no era que le importaban los pobres, era que era un ladrón. El fariseo es esa persona que en vez de ayudar, que en vez de colaborar, que en vez de ayudar a las personas con hambre, andan es hablando y diciendo y comentando. Anda dando normas, instrucciones y diciendo muchas cosas, pero no les preocupan las personas necesitadas. Que hoy aprendamos de la palabra de Dios. Cuando los discípulos tuvieron hambre y fueron a comer, los fariseos se opusieron. Y Jesús los defendió a los discípulos. Dijo, ellos tienen hambre, deben comer. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es dueño del sábado. Y así como David se alimentó, también ellos tienen que ser alimentados. Así cuando un pobre tiene hambre y necesidad,
ustedes y yo no andamos pendientes, no debemos andar pendientes. Es que anda con la camisa rota, es que anda con la ropa sucia. Usted debe preguntarle, ¿ya comió? ¿Ya se alimentó? ¿Ya pudo alimentarse en este día o todavía no has comido? Y si no ha comido, ¿qué estás esperando para ayudarle a comer? ¿Qué estás esperando para ayudarle en su necesidad? No te preocupes del aparato, del exterior de la persona. Eso era lo que hacían los fariseos. Preocúpate de las necesidades de las personas cuando quieras ayudar. Y si no quieres ayudar, entonces no te metas en la vida del otro, no te involucres a dañar o a destruir con tu lengua. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.